Nuevo vídeo en el canal, hoy os traigo la review y las sensaciones de la Sioux Selectra ST4 Pro. Dar las gracias a Padel Pro Shop que me ha podido dejar la pala para traer este vídeo y recuerdo que tenéis el código DANI13 para un 10% de descuento en cualquier compra en su web. Y ahora pasando con la pala, si empezamos por abajo tenemos una cuerda de tipo soga con muñequera que en este caso viene de color rojo y que también incluye el prisionero de goma para poder ajustarla y que no se nos abra mientras estamos jugando. Una cuerda que por cierto es intercambiable ya que también se ha modificado el tapón de la pala. Ahora tenemos un tapón octogonal pero que no es tan marcado como el que teníamos el año pasado, es un poquito más fino podríamos decir. En cuanto al puño, decir que es una pala que viene con el Dual Pro Grip de Shockout, que como ya sabéis es un grip que trae un nervio de espuma que sirve para reducir las vibraciones, en este caso no lo llevo puesto. Y en cuanto al tamaño del puño, tenemos uno que es un poquito más largo que uno de tamaño estándar, sin subir nada el overgrip, tiene un tamaño de 13 centímetros. Para la zona del corazón también se ha modificado con respecto a la del año pasado y ahora tenemos este doble refuerzo en la zona central con formato de V, y en las caras de la pala vamos a encontrar un carbono 15K acompañado de la goma EVA Hard, la goma dura que tiene Sioux, y también se ha cambiado el patrón de agujereado que como veis ahora no tiene agujeros en esa zona del punto dulce. En cuanto al tacto de la pala, para mí tenemos una mezcla un poco entre lo que sería una Sioux Selectra ST2 y una ST3 del año pasado. Yo la dureza la pondría entre media y medio dura, sí que es verdad que ahora estos días que la he probado con algo más de calor la pondría más en dureza media que medio dura, pero la podríamos situar un poco ahí entre medias. Y también vamos a notar que el que no tenga agujeros en esa zona de punto dulce haga que el tacto sea un poco más seco que en la versión anterior, notamos mejor la pelota este año. En las caras también vamos a contar con un rugoso de tipo arenoso que, como ya sabéis, el que tiene esta Electra Pro ST4 es de los más marcados que vamos a encontrar en comparación a los arenosos de otras marcas. Tiene un peso disponible que va desde 355 a 375 gramos, en mi caso la que vamos a probar aquí en el vídeo pesa 361 gramos quitando el Dual Pro Grip de Shockout. Y en cuanto al balance, vamos a encontrar un balance medio alto para esta nueva versión, quizás ligeramente más bajo que el que teníamos en la ST3 Pro. En este caso he encontrado un balance de 26,5 centímetros. Así que una vez dicho esto, vamos a pasar a ver cuáles han sido mis sensaciones jugando con ella en pista. Empezando por las sensaciones que he tenido en la zona de defensa, lo primero de todo en el apartado de manejabilidad, deciros que es una pala que aunque tenga un balance medio alto no se siente mal de manejo. Al final la unidad que yo estoy probando no es muy pesada, con 361 gramos, pero no noto tanto ese balance medio alto que tiene la pala como en otras opciones. Sí que es verdad que lo podemos notar un poquito más ese balance medio alto en alguna bola más complicada en defensa cuando no llegamos tan bien, pero no creo que sea algo que nos vaya a afectar mucho aquí en el fondo de pista. Luego, en cuanto al tema del punto dulce, sí que os diría que en comparación a la versión del año pasado, yo en esta nueva versión noto que el punto dulce es algo más grande, está un poco más repartido en la cara de la pala y es más fácil de encontrarlo. La verdad es que he tenido buenas sensaciones aquí en defensa en cuanto al punto dulce. Y luego os diría que en comparación al anterior tenemos ese cambio de tacto, al no tener agujeros en esa zona de punto dulce, notas que la pala es más seca cuando golpeas, como que tenemos esa mejor sensación de bola a la hora de jugar. Decir que es una pala que yo la he notado un poquito más blanda que la versión del año pasado, aunque como digo tenemos ese tacto más seco a la hora de golpear, también tenemos más sonido cuando golpeamos en comparación al anterior. Y también diría que la pala ha ganado algo en cuanto a esa reactividad, tenemos una pala que es un poquito más rebotona que la ST3 Pro. Yo diría que hemos ganado algo de salida de bola sin ser muy exagerado como para perder control. Es una pala que para la dureza en la que estamos se hace bastante cómoda y fácil de utilizar aquí atrás a un ritmo medio y medio bajo. Y luego en ese ritmo más alto sí que he notado que la pala cuando aplico fuerza sale un poquito más que la anterior, tenemos algo más de efecto rebote y esto puede hacer que el control en ese ritmo rápido quizás sea algo peor que en la versión ST3 Pro, pero también nos va a ayudar más a ganar velocidad de bola fácilmente. Aquí en defensa no he notado que perdamos mucho control en ese ritmo rápido, como sí que quizás me ha pasado en otras zonas de pista algo más. Y creo que sí que ha mejorado en algunos aspectos que hacen que en comparación a la ST3 Pro la pala se sienta más cómoda este año. Como he dicho antes, un poquito menos de balance, algo más de punto dulce y un poco más de salida de bola. Así que aquí atrás en defensa sí que siento que ha mejorado para este año.
Llegamos a la zona de mitad de pista, zona de víbora y bandeja, quizás uno de los sitios donde sobre todo al principio me he tenido que acostumbrar algo más a la pala. En cuanto al tema de la manejabilidad, como he dicho antes, no creo que sea una pala que nos vaya a exigir mucho aquí físicamente, y al final ese balance medio alto sí que va a hacer que tiremos un poco de la punta cuando hacemos los golpes, y esto hace que la bola coja algo más de peso. Me ha gustado sobre todo que aquí en la zona de víbora y bandeja sí que siento mejor el punto dulce que en la versión del año pasado. Me pasa menos veces que cuando golpeo con esa zona más alta la pala se vuelve más seca y sale menos. Con esta he tenido mejores sensaciones en ese aspecto, y también he notado algo de mejora, sobre todo cuando juego a un ritmo más medio y medio bajo. Siento que el rebote que me da la pala es lo suficiente como para no tener que acompañar demasiado, y ya mi bola sale profunda, llega al fondo sin mucho esfuerzo. Donde para mí he notado quizás que la versión del año pasado me dio mejores sensaciones es sobre todo en ese ritmo más rápido. Al final yo he notado que esta pala te da algo más de efecto rebote que la versión anterior, y me ha costado más controlarla cuando busco una bola más ofensiva aquí en víbora y bandeja. Notaba que o tiraba mucho de la punta hacia abajo, estaba muy bien colocado, llegaba bien posicionado, o si no era fácil que la bola me flotara, tirar alguna bola al cristal, sobre todo cuando quería aplicar algo más de fuerza. Sobre todo aquí en verano sí que se nota algo más cuando la bola está más viva, pero es algo que sobre todo al principio me he tenido que acostumbrar, y que quizás con la del año pasado, cuando la he probado también estos días, no me ha pasado tanto. Así que creo que esta versión nueva viene mejor para ese jugador que quizás por arriba no acelera tanto o busca un poquito más de ayuda por parte de la pala, siendo algo más cómoda también este año, ya que al final sí que vas a notar que este año la ST4 te da ese puntito extra de ayuda en el ritmo rápido para ganar velocidad de bola fácilmente. Llegamos a la zona de volea. Aquí tengo que decir que es una pala que, aunque tenga un balance medio alto, no la he notado muy lenta de mover en choques de voleas, cambios de dirección. Como digo, la unidad que yo he probado tampoco es muy pesada, entonces eso también hace que el balance no se note tanto. En cuanto al punto dulce, al final, al estar más repartido en la cara de la pala, también he tenido buenas sensaciones. Siento que en bolas en las que prácticamente no aplicas fuerza, también la pala sale lo suficientemente bien como para no dejar alguna bola corta, como puede ser bloqueos o puede ser alguna bola en la que no acompaño mucho el gesto. Ahí noto que no tengo la sensación de que cuando golpeo algo fuera la bola se me queda mucho, sino que sale bien. Creo que aquí la pala a un ritmo medio y medio bajo te da una buena sensación de control y no te pide hacer demasiado gesto para que tu bola salga profunda. Además, siento que aquí cuando buscas meter algo más de peso, este rugoso de tipo arenoso sí que se siente mejor que otros que vemos en otras marcas. Y si te gusta jugar con mucho efecto aquí en la volea, creo que es una pala que te puede transmitir muy buenas sensaciones. Ahora bien, en ese ritmo rápido, quizás me pasa un poco como en la zona de víbora y bandeja. Siento que cuando la golpeo bien, la toco delante y tiro mucho de la punta hacia abajo, mi bola es muy buena, siento que coge mucho peso, muy buena velocidad, ya que la pala me ayuda un poquito, pero siento que tengo más probabilidades también de no tocarla tan bien y que alguna bola me flote un poco más de lo que quiero o la mande al cristal fácilmente en comparación a la ST3. Así que, por decirlo así, creo que es una pala que puede mejorar en sensaciones tanto defensivas como ofensivas a la ST3 Pro, pero siento que te va a pedir de más adaptación que la ST3. Y sobre todo, como digo, muchas mejores sensaciones aquí en la volea cuando me he acostumbrado un poquito a ese rebote que me da la pala en ataque, que no es tan exagerado como por ejemplo el que tenemos con una Adidas Metal Bond, pero sí que se nota más que el de otras opciones. Así que os dejo con el vídeo de la volea y pasamos al remate.
Llegamos a la zona del remate y tengo que decir que aquí las sensaciones me han parecido buenas. Creo que es una pala que para cómo se siente de cómoda da una buena potencia. Quizás lo que más me ha gustado de la pala aquí en el remate es que no se hace tan técnica y creo que le puedes sacar potencia fácilmente sin tener que golpearle tan bien como otras opciones de la misma dureza. Al final el que la pala tenga este efecto rebote un poco más alto que el de otras opciones va a hacer que aunque no la toques tan bien tu bola suba algo más, te ayuda a que la bola salga por 3 más fácilmente. Y también tengo que decir que en el por 3 he estado bastante cómodo en cómo coge los efectos la bola. Alguna vez sí que me ha pasado solamente aquí en el remate que cuando la golpeo con esta zona más alta a veces sí que la he podido sentir un poquito más seca, que sale algo menos, y ahí es donde quizás ya no tienes esa ayuda por parte de la goma, pero no me ha pasado en tantas ocasiones. Para mí mejores sensaciones en el remate por 3, ya que siento que ahí al no aplastar tanto la cara de la pala no necesito tocarla tan bien con esa zona de punto dulce y siento que la pala ya me ayuda lo suficiente aunque no la toque tan centrado para que la bola suba. Y en el remate plano sí que ahí diría que tenemos que acostumbrarnos a golpear un poquito más con esta zona media alta de la cara de la pala para notar que la pala nos va a dar ese rebote y esa ayuda. Pasando con mi conclusión final, lo primero de todo deciros que el precio actual de esta ST4 Pro está en torno a los 245 euros. Al final, como digo, creo que esta nueva ST4 es un poco una mezcla de la ST2 y la ST3. Ya vimos el año pasado que hubo bastante cambio entre la ST2, que era una pala de dureza medio blanda, más rebotona, a la ST3, que era una pala que ya estábamos en esa dureza más medio dura. Siento que, como digo, esta nueva versión ST4 es un poco la mezcla de las dos, más parecida a ese rebote que nos da la ST2, pero en una dureza algo más alta, más parecida a la de la ST3. Así que si te gustó mucho la Sioux Electra ST2 y no te gustó tanto la ST3, creo que esta está un poco ahí a mitad de camino y te puede gustar algo más. Siento que es una pala bastante polivalente, tengo que decir, aquí en una dureza entre media medio dura, con calor, como digo, más dureza media, pero siento que es una opción que yo recomendaría más para ese jugador que busca un poquito más de ayuda en pista, una pala que no se le haga complicada a un ritmo medio bajo, que le aporte buena salida de bola sin tener que hacer mucho gesto y que en ese ritmo más rápido le ayude un poquito a ganar esa velocidad de bola sin tener un rebote tan exagerado como he comentado antes, como el que te puede dar una Metal Bond. Estamos un poco ahí a mitad de camino de una pala seca y una pala muy rebotona, pero sí que siento que rebota algo más que otras opciones, sigue siendo una pala que te va a ayudar más que otras. Esto también hace que si te gusta acelerar mucho, pues ese control en el ritmo rápido quizás no sea tan bueno como el que teníamos con la ST3. Y ahora pasando con las zonas de pista donde mejores sensaciones he tenido con la pala, la primera que voy a poner aquí es la zona de defensa. Desde el primer momento bastante cómodo, una pala que tiene buen punto dulce, que a un ritmo medio y medio bajo no me pide empujar mucho la bola para pasarla al otro lado. Una pala que, como digo, no se siente tanto ese balance medio alto aquí en defensa con este peso que he elegido yo, y creo que es una pala que para la dureza en la que estamos se hace fácil y no creo que nos vaya a exigir mucho física ni técnicamente. La segunda zona que voy a poner aquí es la zona del remate, porque al final siento que tenemos una potencia similar a la que podíamos tener el año pasado con la ST3, pero teniendo una pala más fácil que la ST3. Tenemos un punto dulce algo más amplio, algo más de efecto rebote por parte de la pala que nos va a ayudar a sacarle potencia más fácilmente, así que siento que no hemos perdido mucho en comparación a la versión del año pasado, pero sí que siento que esta versión es menos exigente que la anterior para sacarle esa potencia. La tercera zona que voy a poner aquí es la zona de volea, porque siento que es una pala que, como digo, no se maneja mal para el balance medio alto que tenemos. A un ritmo medio y medio bajo he estado bastante cómodo, con buena sensación de control, también en bloqueos, y luego en ese ritmo más alto quizás al principio estuve un poco más incómodo por el tema del rebote, pero cuando me he acostumbrado es una pala con la que puedes jugar con mucho peso en la volea y con la que notas que haciendo poco gesto tu bola ya corre bastante. Como digo,
digo, hay que acostumbrarse a algo más que a otras opciones, pero creo que se la puede sacar bastante partido aquí. Y por último, la cuarta zona que voy a poner es la zona de víbora y bandeja, porque siento que al final ese rebote en el ritmo rápido me ha costado algo más adaptarme aquí en la zona de víbora y bandeja que en otras zonas de pista. Noto que en más ocasiones tenía la sensación de que me flotaba un poquito más la bola, al final me tenía que contener algo más cuando la utilizaba en partido por ese miedo a que me rebotara demasiado. Muy cómoda a un ritmo medio y medio bajo, pero sí que es verdad que en ese ritmo más rápido he sufrido algo más que en otras zonas de pista. Así que nada, por aquí voy a dejar ya la review y las sensaciones de esta Sioux Electra Pro ST4, espero que os haya gustado. Muchas gracias a todos los que veis los vídeos, os suscribís, le dais like al canal y demás. Cualquier cosa ya sabéis que me la podéis dejar en los comentarios. Un saludo para todos y nos vemos en la siguiente.